Bueno, buenas tardes. Aquí vemos que ya se empieza a conectar la gente. Estamos iniciando esta serie de transmisiones en vivo donde estamos hablando de las principales lecciones del desarrollo inmobiliario, los principales errores, porque gran parte de las lecciones vienen de errores que hemos cometido en el pasado. Llevamos creo que 3 días en esta sesión. Para el día de hoy vamos a hablar bastante del tema de mercado, y la propuesta para el día de hoy viene asociada, por acá tengo unas notas, pero quiero hablar de 3 aspectos particulares. El primero es proyectos sin demanda. El segundo tema sobre el que quiero hablar es de respetar los límites de precio en los proyectos inmobiliarios. Y finalmente quiero hablar de segmentación adecuada. Estos son los 3 temas que traemos hoy para el tema de desarrollo inmobiliario. Y al final les quiero hablar brevemente sobre noticias muy positivas y la experiencia de uno de los proyectos inmobiliarios que tenemos nosotros, que es HayesMed, que hoy, pues desde ayer ya estamos decretando punto de equilibrio. Entonces, el primer tema, proyectos sin demanda. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que en este tema de los proyectos inmobiliarios, en la medida que cada vez los proyectos se van volviendo más grandes, de mayores dimensiones y mayor número de etapas, nos encontramos con problemas importantes en la recepción que tienen estos productos en el mercado. Entonces, en muchas ocasiones vemos proyectos inmobiliarios que después de varios meses y de un tiempo importante en el mercado, pues al final queda producto sin colocar. O el otro problema que encontramos es que pues los proyectos normalmente, cuando se lanzan al mercado, tienden a detonar con una fuerza importante, pero en otros casos vemos proyectos que, aunque se hagan lanzamientos importantes, se pague una pauta importante, se salgan las revistas, se llega a ferias y demás, estos productos no detonan o no hay apetito en el mercado por ellos. Y el tercer producto que encontramos, y que es bastante común, este es más común de lo que uno cree, es que se terminan proyectos inmobiliarios, hace toda la preventa, la construcción y la subrogación, y después de 3-4 años de estar participando en el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios, al final todavía queda producto terminado sin entregar. Y este sí es el peor de los escenarios para cualquier desarrollador inmobiliario, y es que cuando se termina un proyecto inmobiliario y la plata queda enterrada en el proyecto con apartamentos o inmuebles que no se puedan comercializar, pues se afecta de manera directa la liquidez de estos desarrollos, una cantidad de liquidez gigantesca. Señores, a las personas que quieran hacer preguntas, les recomiendo, en la parte inferior derecha aparece un símbolo de preguntas. Es mucho más fácil para mí si dejan las preguntas en ese punto que en cualquier otro lado. Entonces les agradezco mucho si tienen preguntas durante la sesión, para que las vayan dejando en ese punto. Ahora, todos estos problemas de los que hablo, que son problemas realmente de mercado y de comercialización, terminan dándose en general por enfoque cerrado sobre el desarrollo inmobiliario. ¿A qué me refiero sobre enfoque cerrado sobre el desarrollo inmobiliario? Y es que muchos de los que estamos en este negocio cometemos el error de darle el enfoque al proyecto inmobiliario, y este es uno de los primeros enfoques más comunes, de pensar primero en la norma, luego en la prefactibilidad y finalmente en la construcción, y en ningún momento considerar el tema del mercado. Entonces ahí puede ser una de las grandes razones de por qué se cometen o finalmente se detonan estos problemas, donde termina uno con inventario, o el producto no se coloca, o simplemente no mantiene el ritmo de comercialización que uno realmente desearía. Y el segundo enfoque que lleva a este tipo de problemas es la estructuración de proyectos inmobiliarios pensados inicialmente más desde la parte financiera, luego desde lo técnico, y finalmente hay ciertos desarrolladores que tienden a hacer un ejercicio matemático, y es siempre maximizar el mayor, o llevar al máximo las ventas posibles en un proyecto, sin pensar en si el mercado es capaz o no de tragarse esa cantidad de mercado. Entonces yo creo que
pues realmente el enfoque correcto en todo este tema de desarrollo de inmobiliario y en cualquier negocio no es arrancar ni por la norma, ni arrancar por los detalles técnicos, ni por los detalles financieros, sino arrancar claramente por conocer el mercado, conocer cuál es la demanda que existe. Ahora, mucha gente dice que arranca por el mercado, pero comete errores importantes en la estructuración de proyectos inmobiliarios, y esos errores están asociados a que muchas veces cuando empiezan con la estructuración de los proyectos inmobiliarios ponen primero sus necesidades personales sobre las necesidades de los clientes. ¿A qué me refiero? No sé si han vivido esto, pero hay ciertos desarrolladores o hay ciertos estructuradores de proyectos inmobiliarios que diseñan como si ellos fueran a ser los usuarios. Generalmente estos desarrolladores inmobiliarios tienen carro, casa, beca, fincas y demás, y no piensan en cuál es el producto. Entonces imagínense una persona pues que tiene una calidad de vida muy alta, que tiene unos ingresos importantes y demás, diseñando un BIS, pues no le va a dar, no se va a salir del mercado y no le va a funcionar. Entonces uno de los consejos importantes es dejar de pensar en las necesidades personales y pensar en las necesidades del cliente, lo que realmente necesita ese cliente, entender un poco desde lo humano cuáles son sus aspiraciones y sus sueños. El segundo error que puede llevar a tener proyectos sin demandas es de hecho el no estudiar el mercado. Y es que en muchas ocasiones hacemos estudios incompletos del mercado, estudiamos solo la oferta, estudiamos qué está haciendo la competencia, pero no entramos a entender qué es lo que necesita nuestro conjunto de sentidos. Si uno se va a meter, bueno, finalmente los problemas de demanda también pueden estar o pueden ser vistos o se pueden dar cuando hay desalineación de intereses, y es que muchas veces los desarrolladores inmobiliarios pierden los intereses con el proyecto porque muchas veces son prestadores de servicios. Cuando son prestadores de servicios, en algunas ocasiones, por ejemplo con el caso de los constructores, en muchos casos su interés es incrementar el valor total de la obra y no piensan en el producto final ni el consumidor, sino solo en inflar el costo para generar más honorarios. Entonces, de esos aspectos, y aquí como para resumir, que pueden llevar a que los proyectos se queden sin demanda, está la necesidad, pues diseñar con base en las necesidades personales del dueño del proyecto, no utilizar estudios de mercado, darle prioridad a los lineamientos técnicos y financieros, y la no alineación de intereses entre el grupo profesional. Aunque muchos de nosotros hacemos estudios de mercado, muchas veces nos quedamos cortos y hacemos estudios de oferta. Cuando uno va y estudia la competencia para entender qué es lo que comercializan más rápido o cuál es el producto más demandado, termina uno haciendo un ejercicio de suma cero, porque termina uno sacando ese producto que compite con el producto del vecino, y lo único que está haciendo es cogiendo un mercado ya existente donde sabe que existe una demanda y la está partiendo entre más jugadores. Entonces al final pues lo que termina sucediendo es que el mercado en su global sigue absorbiendo el mismo número de unidades inmobiliarias, pero cada uno de los desarrolladores empieza a vender un poco menos, y eso es lo que conocemos como un mundo de suma cero. Ahora, el trabajo interesante y la invitación es a convertirnos en creadores del futuro, y es de alguna manera pensar cuál va a ser la demanda futuro o dónde están las necesidades del cliente para crear productos distintos, productos diferenciados que creen de alguna manera nuevos mercados. Entonces ese fue el primer tema. Ahora pues pasemos a un segundo tema, y tiene que ver con el precio, y es respetar los límites del precio. En general, cuando hablamos de mercados dinámicos, de mercados saludables, existe un concepto muy fuerte que se llama la elasticidad de la demanda. Voy a tratar de explicarlo, pero la elasticidad de la demanda se refiere que en la medida que uno va haciendo incrementos marginales de los precios de comercialización, se van presentando disminuciones marginales en el ritmo de ventas. En los bienes raíces eso sucede parcialmente y sucede hasta un punto específico.
Entonces ustedes han visto proyectos inmobiliarios que empiezan a subir de precio, en un proceso saludable de valorización. Y en la medida que empiezan a subir los precios, el número de unidades comercializadas empieza a disminuir de manera, digamos, como con algún tipo de relación. Pero llega un punto en que, y aquí es cuando no hay estrategias claras sobre la valorización, que se suben los precios hasta un punto donde se cae en un abismo. ¿Qué significa el abismo o el límite de precios? Y es que hay cierto punto, y es un punto que uno no conoce hasta que no lo vive, y es, llegas a ese punto de precios y se acaban las ventas. Ya nadie más mira el mercado, ya la competencia empieza a vender todo y el producto de uno se queda muerto. Uno de los grandes problemas de este negocio es que es muy difícil bajar de precio. Uno no ve en la propiedad raíz los proyectos echando para atrás en el precio. Entonces, cada vez que uno toma la decisión de ir incrementando precios, pues debe tener pues muy claro que sí existe una demanda importante y que de alguna manera no se vaya a caer pues en este concepto tan miedoso del abismo de precios. Esos límites de precios, ese punto donde se deja de vender, dependen de muchas cosas, pero los dos factores determinantes para definir esto, o de los cuales depende, tiene que ver con el momento económico y el valor percibido del producto que tú ofreces. Entonces, cuando hablo del momento económico, es que, pues ustedes saben, las economías vienen en ciclos. En la medida que las economías se van volviendo eufóricas y que existe digamos, interés en el mercado, hay unas expectativas crecientes y las expectativas de la inversión son positivas, pues esos límites de precio de alguna manera se suben a la parte alta y es más difícil encontrarlos. Pero cuando empieza la incertidumbre, el temor, las noticias negativas, un entorno como el actual, pues hay que ser muy cuidadoso con los incrementos de precio, porque muy probablemente vas a encontrar, dado el momento, un límite más cercano o un abismo más cercano en el tema de precios. El segundo aspecto tiene que ver con el valor percibido. Y ayer hablábamos de dos tipos de productos. Hablamos de productos de nichos o productos con alto valor agregado, y por otro lado hablábamos de productos tipo commodity, que son todos igual. Cuando tienes productos commodity, propiedad raíz, pues al final la discusión del cliente sobre qué proyecto escoge sobre otro termina dependiendo netamente de quién le da el mejor precio, porque se vuelve en el fondo una decisión netamente financiera: quién me da el mejor precio, quién me da la mejor forma de pago. Pero en la medida que ustedes empiecen a generar un valor agregado en su producto, que el valor percibido del producto sea más alto que el de los vecinos, empiezan ustedes a alejar ese límite de precios máximo al que puede llegar el proyecto, y la gente está dispuesta a pagar un mayor valor. Nosotros lo hemos vivido, y es que nosotros en Trazos Urbanos hemos ido creando unos productos de inversión tan potentes, asociados a plataformas digitales, a las megas tendencias del turismo en Medellín, con ubicaciones estratégicas, las mejores ubicaciones de Medellín para el turismo, que hoy comercializamos productos que son más rentables que cualquier apartamento para el tema de rentas, y vendemos metros cuadrados que pueden estar 4 o 5 veces por encima del promedio de una ciudad. Entonces, realmente lo que estamos vendiendo es, a través de unos modelos de negocio muy interesantes, estamos generando un valor percibido gigantesco para los clientes y oportunidades pues que son mucho mejores para los clientes que cualquier otra. ¿Cómo más hemos logrado, por ejemplo, aumentar el valor percibido? Y es que nosotros hoy estamos haciendo edificios que no son los edificios tradicionales, el mismo ladrillo, la misma ventana, los mismos balcones, no. Hemos empezado a invertir de manera agresiva en nuevos conceptos de arquitectura. No solo le estamos metiendo a la arquitectura, porque tenemos arquitecturas bastante sofisticadas, con productos muy distintos, con fachadas, digamos, disruptivas, con un componente de diseño muy importante, sino que
hemos empezado a agregar como escalones a cada uno de los productos para generar un mayor valor percibido. Entonces esos escalones que han sido, en el caso nuestro, por ejemplo, empezamos a agregar o tenemos edificios donde se monopoliza la propiedad. Tenemos edificios donde aparecen modelos jurídicos que permiten la alineación de intereses entre todos los copropietarios. Entonces ahí nos inventamos el modelo de escrituración individual, renta colectiva. Los edificios que hoy estamos utilizando son edificios, y en el caso de inversión, donde ya no solo vendemos 4 paredes vacías, sino que viene un edificio conceptualizado y donde hay una experiencia para los usuarios el día de mañana que va a generar más renta, y eso lo hacemos a través de interiorismo y a través de diseño arquitectónico y otras cosas. Entonces es importante entender y como cuál es la conclusión de este segundo tema de hoy, que tiene que ver con el límite de precios, y es que sí, los precios, en la medida que se van aumentando los precios en propiedad raíz, hay una disminución marginal en las ventas, y eso se llama la elasticidad de la demanda. Pero pasa algo, hay un fenómeno particular en el tema de propiedad raíz, y es que si subes mucho los precios, llegas a un punto donde simplemente la elasticidad desaparece y aparece un abismo. Se deja de vender y se frena en seco la comercialización de los proyectos inmobiliarios. Y esto depende del momento en que se encuentre el proyecto, la situación económica, el país, y del valor percibido del producto. Entonces, si tienes alto valor percibido, el momento te va a afectar poco y vas a ser de alguna manera muy resiliente a las situaciones que están sucediendo en el país. La gente, cuando se equivoca, cuando está metida en el tema de desarrollo inmobiliario, y cuando termina equivocándose o llegando a ese punto de llegar al abismo de precios, que es donde ya no vende, cuando las decisiones se hacen para alimentar una factibilidad. El Excel puede con todo, el Excel siempre cree que uno puede vender más caro, pero la realidad es que si no tienes la percepción del mercado vas a terminar equivocándote. Entonces uno debe pensar en el producto, no tanto en el resultado. O sea, el resultado es importante en la planeación estratégica, pero conociendo el mercado, y en eso quiero ser bien contundente. Segundo, es también muy conocido que este error de encontrar el límite de precios y dejar de vender se da cuando la planeación de los proyectos se hace pensando en función de la arquitectura. Entonces usted, pues, y esto nos pasa mucho, hay arquitectos que llegan con unas ideas súper solladas, con unos proyectos espectaculares, pero completamente inviables. O sea, que si yo quisiera construir esos edificios, el metro cuadrado de construcción costaría 6-7 millones de pesos, cuando el resto de los proyectos inmobiliarios están alrededor de 2-2,5, y no hay quien lo compre. Puede ser el producto más lujoso de este tipo, pero llega a unos puntos y a unos costos que pues no hay nadie que lo compre. Este error también se comete, y de esto hablamos en la ley, pues como en el punto anterior, y es cuando se diseñan proyectos inmobiliarios en razón a los gustos personales del desarrollador. Entonces el desarrollador ya es un tipo rico que ha hecho empresa, que ya no cabe en un apartamento de menos de 400 metros. Hombre, ese tipo, si diseña para su gusto, no hay nadie en el planeta que vaya a ser capaz de comprarle esa propiedad, porque simplemente no les da el presupuesto. Y otro de los temas por los que se puede llegar a este abismo es simplemente tomar decisiones sin prever la evolución de los precios en el tiempo. Y es que hay gente que dice, no, súbale, y no se para a analizar cuánto han sido los incrementos, cuál ha sido la valorización, y encuentra unos proyectos que tienen valorizaciones muy por encima de lo que se valoriza normalmente la propiedad raíz, y en algún momento pues se está pasando como los límites de lo razonable, y ahí es donde se cometen errores. Una de las mejores estrategias, y este es el punto 3 que traía para hoy, para no caer en ese abismo de ventas o no tener problemas de comercialización con los proyectos inmobiliarios, es hacer una segmentación adecuada del producto. La mejor, pues
Veo que hay varias personas escribiendo. Si tienen preguntas es difícil para mí seguir todo el chat. Les pido, pues les solicito muy formalmente que las preguntas me las dejen en la sección de preguntas en la parte inferior derecha, por favor. Bueno, hoy en el segmento de propiedad raíz hay unos mercados muy profundos, hay unos mercados muy grandes, pero estamos en un mercado donde hay mucha oferta y muchísima competencia. Y en la medida que hay mucha oferta y hay mucha competencia, cada vez hay más desarrolladores que están compitiendo por el segmento más grande, que es el de los productos genéricos. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Y es que la apuesta es, en un mercado tan grande, sacar soluciones específicas. Cuando sacas soluciones específicas, lo que estás haciendo es creando nichos específicos de clientes. Estás diciendo, le voy a ir a vender a una comunidad específica con unos gustos muy determinados. Ejemplo, le quiero vender a los fans de los mascotas. Le quiero vender a los padres ya sin hijos y sin ninguna otra responsabilidad. Voy a crear un producto para jóvenes en etapa de rumba y de fiesta. Voy a hacer un producto para estudiantes. Y en la medida que le apuntas a un nicho específico o sacas una solución específica, te vuelves mucho más eficiente en tu apuesta y creas productos de alguna manera con una mejor planeación, que cumplen mejor con las necesidades, satisfacen mejor las necesidades del consumidor. Oiga, aquí donde estoy en Santa Marta, en el Tayrona. Y con este tema de la tormenta tropical que se va a convertir en huracán, todo el día amenazado con lluvia, y creo que me va a coger justo en este live. Si algo me toca salir corriendo acá, pues para terminar el live. Hay muchas maneras de segmentar y hay muchos mercados o subnichos que permiten la segmentación. Lo que normalmente se hace al segmentar es, primero que todo, una segmentación demográfica o psicográfica. Esas son como las dos formas. Otros de los ejemplos con los cuales se segmenta es a través de generar producto por etapas de vida. Entonces ustedes han visto, hay viviendas estudiantiles, hay senior livings, hay hogares geriátricos. Entonces ahí de alguna manera se está segmentando por etapas de vida. Otra de las maneras, y este lo aprendí de un grupo de mexicanos que hacen muy bien este ejercicio, es segmentar a través del punto donde gravita la utilización de la vivienda. Y es que todos tenemos gustos distintos de cómo utilizar nuestra vivienda, pero se puede hablar de tres tipos de personas o de tres formas diferentes de habitar una vivienda. Hay unos que son fanáticos por la cocina y ahí diríamos, bueno, hagamos una segmentación para aquellas personas muy interesadas en todo el tema, pues, de pasar en la cocina y compartir en esos espacios alrededor de la comedor y cocina. Hay otro grupo que son los que se denominan tecnófilos, que prefieren estar como en la sala, en la zona de televisión, en un estar y demás. Les gusta bastante el tema de la tecnología. Y finalmente están los sensualistas, y de esos, pues lo que tiene que ver es esas personas que una vez llegan a su casa casi que no pasan por ningún área del apartamento y simplemente se reúnen, puede ser en familia o solos, alrededor de su cuarto y se quedan en los dormitorios. Entonces, esa sería otra de las formas en que uno podría empezar a segmentar. Y factores para segmentar puede haber muchos, y no necesariamente hay que escoger uno. O sea, no solo hay que hacer segmentación demográfica o por gustos, o por etapa de vida, sino que uno puede empezar a segmentar por una cantidad de productos. Entonces uno podría hacer productos exclusivos para mujeres en la etapa de los 20 a los 30 años, que les guste la vida saludable, y así empezar a crear conceptos muy potentes que, pues como estamos hablando de mercados grandes, pues vas a ser el primero en ese nicho particular y nadie te va a competir. Todo producto, hay tres necesidades, y uno debería pensar en estos productos de la siguiente manera. Siempre hay un requerimiento mínimo. Si vas a hacer apartamentos, hay unos básicos. Eso hay que cumplirlo. Segundo, uno siempre, en la medida que empieza a estructurar proyectos inmobiliarios y demás, debería ver
cómo a través de ese producto base y moviendo unas tuerquitas en la estructuración y demás, cómo puedes solucionar problemas adicionales para el nicho específico donde estés. Y finalmente, pues ya empiezas a solucionar problemas y demás. ¿Qué te inventas y qué otra tuerquita muevas para que tu producto sea novedoso, para que genere algo nuevo en el mercado? Y cuando haces ese barrido de las necesidades de tu producto, entiendes qué es lo básico que necesita, sabes cómo solucionarles problemas a tu cliente y te inventas algo novedoso, creaste una segmentación adecuada. Y finalmente esos son productos que van a tener una absorción de mercado y una percepción de valor agregado gigantesca. Te va a ir muy bien con esos productos en el tema de desarrollo inmobiliario. Cuando uno no segmenta adecuadamente, puede ser por creencias erradas. ¿Y a qué me refiero con creencias erradas? Lo primero es que de pronto piensas que irte a un nicho específico te pone en riesgo porque es un mercado más pequeño. La verdad es cuando te vas a un nicho específico, eres el mejor en ese nicho y tienes poca competencia. Otra de las creencias que existen en los mercados es que se cree que es imposible segmentar en negocios B2B o de empresa a empresa. Mucha gente cree que segmentar es solo definir productos para las etapas de la vida, pero existen muchas otras maneras de segmentar. Y en el tema de la propiedad raíz, hay gente que dice, no, nosotros segmentamos muy bien, y cometen un error gigante, y es que creen que segmentar es definir un rango de precios, o dicen que dependiendo del producto se hace una segmentación, y eso es falso. Hay tanta competencia que decir que, no, es que mi producto es de 500 millones, pues ya estoy segmentando. Eso no es segmentar. Segmentar es tratar de definir nichos específicos y suplir las necesidades de esos nichos. Entonces hoy traíamos 3 temas importantes sobre el tema del mercado. Yo espero pues que les haya gustado. El segundo tema del que les quería hablar hoy es contarles una pequeña historia, y es: nosotros hoy somos líderes de Trazos Urbanos, es el líder en todo el desarrollo hotelero y de hospedaje en la ciudad de Medellín. Y digamos que entendimos una mega tendencia hace unos años, entendimos que el turismo venía tomando una fuerza importante en la ciudad, que era un proceso que arrancaba 30 años antes a través de toda esa historia de violencia de Medellín, pero también a través de una historia de resiliencia, y que Medellín en los últimos 30 años tenía un proceso de transformación cultural, económico, en todo sentido, que la hacía muy atractiva para los turistas. La historia que les quería contar es: en el 2020 estructuramos un proyecto, yo creo que el proyecto de hospedaje más grande que está realizando nuestra compañía. Ese proyecto se llama HaceMed, y fue un proyecto, ha sido un proyecto de grandes retos, yo creo que bastante desafortunado en todos los eventos que le han sucedido, pero un proyecto muy bien estructurado. Era un proyecto con una ubicación potente, con un diseño arquitectónico potente, que conocía muy claramente quién iban a ser sus inversionistas y quién es su consumidor final. Le apostamos al interiorismo, a la combinación de locales comerciales, al número de habitaciones, a la tendencia de viajar y trabajar. Entonces es un edificio que tiene habitaciones y coworking. Uno de los retos más importantes que tuvo ese proyecto fue en su lanzamiento. Una semana después o 2 semanas después cae la pandemia. Nosotros en el solo lanzamiento, en la primera feria, habíamos opcionado cerca de 90 inmuebles, 70, 90 inmuebles, y 2 semanas después nos encerraron en el país. Adivinen cuántas opciones cayeron. La totalidad. Díganme ustedes qué harían en un proyecto donde todas las opciones caen en 2 días. Eso, pues nosotros tuvimos varias asambleas de socios con los inversionistas que habían creído que nos acompañaban en el proyecto, y al final hicimos una apuesta y dijimos: hombre, la verdad es que el proyecto es bonito, todo esto que hemos estudiado de las megatendencias y de lo que está sucediendo en la ciudad de Medellín es potente. Fenómenos como el reggaetón, la Comuna 13, Ruta N, Cuarta Revolución Industrial y demás. Aquí hay una apuesta interesante,
¿por qué no le damos una oportunidad a que de alguna manera la economía se empiece a reactivar un poco y sigamos adelante con el proyecto? Esa planeación y esa segmentación de ese proyecto ha llevado a que hoy ese proyecto esté comercializado en el 100%. Creo que queda 1 o 2 unidades, un proyecto de 205 unidades. La gran noticia y dentro de los retos que llegan luego, pues tuvimos retos importantes con un inquilino, ya lo negociamos, retos importantes para la financiación. Colombia no es un país donde la liquidez y el acceso a crédito sea fácil, y más después de una pandemia, con todo el temor que tenían los mismos banqueros sobre prestarle a los hoteles. Finalmente era un proyecto también estructurado y tan contundente que nos aprobaron 3 cartas de crédito. Imagínense esa locura: DAN Regional, Banco Occidente, un fondo de capital que se llama Taurus. Entonces, la noticia positiva es, y uno de los aprendizajes más grandes en este sentido, es la estructuración de los proyectos inmobiliarios es fundamental. Casi que los proyectos son exitosos por su estructuración, y nadie tiene control sobre los eventos que vienen en el mundo. O sea, nadie tiene control sobre una pandemia, nadie tiene control sobre una guerra en Ucrania, menos sobre unas elecciones presidenciales. Pero en proyectos bien estructurados hay grandes oportunidades de inversión independiente de la situación que lo esté rodeando a uno. Y nosotros hoy estamos decretando el punto de equilibrio de ese proyecto. Hoy ya es una realidad, estamos ya desalojando la sala de ventas, moviendo el local donde se va a desarrollar el proyecto, porque ahí había un taller en funcionamiento, ya lo estamos trasladando, y estamos iniciando la construcción la semana entrante. Entonces quería contarles esa segunda noticia. Finalmente, solo recordarles, vamos a seguir en estos lives todos estos días. Ya voy a responder las preguntas que hay en la parte inferior. Vamos a seguir con todos estos lives estos días. La idea es irnos en lives hasta el día domingo. Ese día terminamos, y el día domingo voy a estarme comunicando. El día lunes y martes voy a estar dando unas charlas privadas para uno de los grupos más selectos de inversión que tenemos en trazos urbanos. Ese grupo se llama Teo Investment Group. Lunes y martes les vamos a hacer a ellos un ofrecimiento preferencial en una inversión, y el miércoles y jueves vamos a sacar ya sí un proyecto de inversión interesante para las personas interesadas en desarrollo inmobiliario. Entonces, todos los que no sean parte de tu Investment Group, los esperamos. Pues vamos a estar en estos lives hasta el domingo, y el miércoles de la semana entrante vamos a dar una clase completa de desarrollo inmobiliario. Para el jueves invitarlos a una oportunidad de inversión. Hay muchísima gente interesada, o sea, ustedes no imaginan, son inversiones de 150 millones de pesos, y hoy la lista pueden ser 40 personas ya interesadas. De todas formas, vamos a ser muy exigentes como con las personas que nos van a acompañar en esto. La inversión de la que vamos a estar hablando es una inversión donde se duplica la plata en un periodo relativamente corto, en un periodo pues de más o menos 5 años en promedio, una rentabilidad bastante alta. Entonces les voy a pedir el favor de que estén muy atentos las personas que estén interesadas en esto, que se vayan capacitando todos estos días, que aprendan un poco de qué es lo que hacemos, de qué es lo que hablamos acá, y sí que se conecten al evento del miércoles a las 7 de la noche. Bueno, aquí veo varias preguntas. Gabriel J. Ramírez: ¿qué caso de producto de nicho exitoso sobresale en Antioquia que haya sido un éxito? Gabriel, los proyectos, te voy a dar unos, para que no suene como que esto es sesgado, te voy a dar varios que no son míos. Uno de ellos es la Torre París. Ese es un, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que le dicen ellos? Proyecto temático, se me iba esa palabra. Es un proyecto estructurado para un nicho de personas que les parece bastante atractivo ese concepto y que difícilmente van a poder viajar a Europa. Tuvo una conceptualización interesante, y ese mismo grupo, Brazo Constructores, ahora con arquitectura y concreto, también saca un producto de nicho bastante interesante, y ese producto de nicho es medieval en el oriente antioqueño. Ambos proyectos muy exitosísimos, con unos ritmos de absorción gigantescos.
Esos son dos ejemplos interesantes. Para no hablar de mis proyectos y hablar de terceros, hay un proyecto ya viejito de apartamentos de vivienda turística entregado que se llama Energy, y fue uno de los primeros proyectos pensados en la hospedaje en la ciudad de Medellín. Aunque es un proyecto viejito, ya hay transacciones en los últimos apartamentos por encima de los 21 millones de pesos. Entonces esos son varios ejemplos de productos de nicho que han sido bastante interesantes, y en ese tema de productos de nicho pues ahora aparecen otros tipos de productos. Entonces, por ejemplo, Casanúa en San Lucas, adulto mayor, bastante interesante. En Bogotá hay un proyecto de co-living que se llama Plura, ocupaciones del 100%, y le están apuntando a nichos específicos. Bueno, Gustavo me pregunta, ¿has pensado en hacer un taller o algo similar para un proyecto de estructuración de proyectos inmobiliarios? Gustavo, aunque estamos dando mucha clase, la verdad es que adquirir compromisos de largo plazo para mí es difícil. Sacamos un grupo de estudiantes con los cuales todavía estamos acompañando, el bootcamp inmobiliario, lo sacamos creo que a principios de este año. Es un grupo de aproximadamente 30 personas, hemos llevado no sé cuántos expositores diferentes y hemos hablado de las experiencias, pero es difícil, el compromiso es grande, y en ese sentido pues creo que es difícil que saquemos un curso de largo alcance por ahora. Yo creo que si vendrán eventos como estos live, o vendrán los eventos de la semana entrante, que ahí hay muchísimo contenido, te invito a hacer eso. Otro de los eventos que hacemos es la experiencia inversionista, que es recorrido de proyectos, pero por ahora no veo nada nuevo, porque es que realmente no nos da el tiempo. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos, creo que no hay más preguntas. A todos un feliz día, y nos vemos nuevamente mañana a las 5 de la tarde. Muchos saludos, hasta luego.